Quiero comenzar con esta pregunta. ¿Por qué vienes a la reunión de la iglesia? ¿Por qué vienes? ¿Para qué vienes? ¿Por qué estás aquí el día de hoy? Quizá tú digas, bueno, me trajeron, no tuve otra opción, me dijeron, o vienes o vienes. Algunos, yo sé que quizás sea así, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, es que porque quiero ser una mejor persona, y es algo bueno, porque quiero sentirme cerca de Dios. Quizá tú digas, porque quiero complacer a mi familiar que me dice y dice, bueno, ok, está bien, vamos, ¿verdad? Vamos, gracias. Quiero conocer a gente nueva. Alguno dice, es que aquí puedo ver a mi crush, ¿verdad? O aprendo de los mensajes, he aprendido. O para que Dios no me castigue, porque siento que si no vengo Dios me va a castigar, me va a ir mal en la semana. O para que Dios, porque es el día del Señor y tengo que estar ahí, ¿verdad? O para fortalecer mi fe, o porque tengo un problema y necesito que me ayuden. Es que es una tradición que tenemos como familia y siempre vamos y pues vamos a ir. O quiero inculcarles buenos valores a mis hijos. Y digo, muchas de las cosas que estoy diciendo son buenas, ¿verdad? Quiero inculcarle buenos valores a mis hijos, quiero recibir consuelo en tiempos difíciles, quiero que oren por mí, es válido. Quiero que oren por mí, quiero servir a otros, quiero mostrar mi agradecimiento a Dios para que en la semana me vaya bien. O quiero confesar mis pecados. Yo sé que hay muchas cosas que no están bien y quiero venir delante de Dios y confesar mis pecados. Y bueno, mira, las personas, nosotros, cada uno de nosotros, nos acercamos a Dios, nos acercamos a la iglesia, nos acercamos a Jesús por diferentes causas, por diferentes razones, diferentes motivos. Pero hay una diferencia entre acercarnos a Dios y quedarnos. Y ser parte de la familia de Dios, ser parte de los discípulos, de los seguidores de Jesús, de la eclesía, de la iglesia de Cristo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo varios discípulos. Uno de ellos fue el apóstol Juan. Y el apóstol Juan escribió un libro. ¿Saben cómo se llamó ese libro? Además de Apocalipsis, Juan, ¿verdad? El Evangelio de Juan. Escribió varios, es cierto, escribió varios. Las cartas también, las cartas del apóstol Juan. Pero el evangelio, hay un evangelio que se llama Juan. Y Juan estuvo con el Señor Jesús, estuvo con él. Y ustedes saben que en los evangelios las palabras del Señor Jesús en algunas Biblias están escritas con letras rojas. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y las primeras palabras escritas con rojo en el evangelio de Juan, o sea, las primeras palabras de Jesús en el evangelio de Juan, fíjense cuáles fueron. Lo podemos encontrar en Juan 1:36, que dice: Jesús se volteó y al ver que lo seguían, les preguntó. Y estas son las primeras palabras de Jesús. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Fue lo primero que Jesús dijo en el evangelio de Juan. Venían detrás de él 2 discípulos de Juan el Bautista. Juan les dijo: Él es el Cordero de Dios, Él es el bueno, necesito yo menguar para que Él crezca. Él es el bueno, ya síganlo a Él. Y entonces iban los discípulos de Juan tras él, y él volteando porque vio que lo estaban siguiendo y le dijo: ¿qué buscan? Mi pregunta el día de hoy es: ¿qué buscas? ¿Qué buscas de parte de Dios? ¿Por qué existimos como iglesia? ¿Por qué estás el día de hoy tú aquí? ¿Por qué estás tú viendo la transmisión el día de hoy? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque todos buscamos a Dios por motivos diferentes. Todos estamos buscándolo por alguna razón. Y decíamos la semana pasada que la palabra eclesía no era una palabra que tuviera que ver con Dios o que fuera una palabra religiosa, sino que la palabra eclesía en griego significa asamblea. Entonces, cuando se reunía un grupo de personas, como por ejemplo, va a haber una asamblea en el palacio municipal, va a haber una eclesía en el palacio municipal, decían así. Entonces, cuando Jesucristo, la primera vez que se menciona la palabra eclesía, decíamos la semana pasada, en el Nuevo Testamento, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y lo dijo cuando Él iba viajando con sus discípulos y les preguntó: bueno, ¿y qué dice la gente de mí? Y algunos dijeron: bueno, algunos dicen que tú eres Elías u otro profeta. Bueno, ¿y ustedes qué piensan? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces el apóstol Pedro, guiado por Dios mismo, guiado por el Espíritu Santo, dijo: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Tú eres Cristo. Recuerden que es lo mismo que Mesías. Cristo, Mesías significa ungido. Tú eres el ungido. Tú eres el que estamos esperando. ¿A quienes se ungían en el pasado? A los reyes, a quienes iban a servir, ¿verdad? Tú eres el Rey de Reyes, a quien estamos esperando. Tú eres el Mesías, tú eres el Rey de Reyes, el ungido. Tú eres el Cristo.
el Hijo del Dios viviente. Y entonces vemos que nuestro Señor Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ni carne ni sangre te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora te digo que tú eres Pedro, ¿verdad? Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa que la palabra griega para Pedro es Petros, que significa piedra. Y sobre esta Petra, es diferente, no es lo mismo Petros que Petra, sobre esta roca, pero la palabra roca significa como una peña, como la roca que estábamos viendo cuando estábamos cantando Cristo es mi fundamento. ¿Se acuerdan que era una roca así enorme? ¿Alguno ha ido a la peña de Bernal? Que es una roca enorme. Entonces estaba diciendo: mira, tú eres esta roquita, ¿verdad? Tú eres esta piedrita, pero sobre este fundamento, sobre esta declaración que acabas de hacer, que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el ungido, el Mesías, sobre esta declaración yo voy a edificar mi iglesia. Sobre esta declaración, y el poder de la muerte no la va a conquistar. En otras palabras, no importa que yo muera y resucite y me vaya al Padre y todos ustedes ya no estén en este mundo, aún así, pasando cientos y cientos de años, la iglesia va a continuar. Y bueno, han pasado más de 2000 años y aquí estamos, ¿verdad? Tú y yo, porque Dios, lo que Dios dijo, Dios lo hizo. Y ahora en todo el mundo hay millones de personas que se reúnen para adorar a Jesús. Aquí estamos recordando lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros en todo el mundo. Ahora, si nosotros hacemos una pequeña pausa y nos ponemos a pensar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué existimos como iglesia? ¿Cuál es nuestra razón? Porque si yo les pregunto a cada uno de ustedes, cada uno me va a dar su razón, pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué Jesucristo comenzó este grande movimiento que hasta el día de hoy existe? Y a pesar de que desde sus inicios lo quisieron silenciar, a Jesús por eso lo mandaron matar, por eso lo mataron, ¿verdad? Y a sus discípulos los ahuyentaron y por eso ellos huyeron. Y todos sus discípulos, dice la tradición, que los mataron. Aún así, el día de hoy aquí estamos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Y es bien importante que nosotros, tú y yo, que somos la iglesia de Cristo, veamos que nuestro Señor Jesucristo, Él cuando mencionó eclesía, Él habló de nosotros, ¿verdad? De la asamblea, de su eclesía, de su movimiento, no de una institución, no de un edificio, ¿verdad? Porque decimos, mira qué bonita iglesia, o no es del edificio, sino somos nosotros. Y es bien importante porque cuando la iglesia ha perdido de vista su razón, es cuando ha lastimado, es cuando ha dañado, es cuando se han cometido las peores atrocidades. La iglesia de Jesús. ¿Y cómo es posible que la iglesia de Cristo haya lastimado a las personas cuando su fundador lo que habló fue: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros? ¿Y cómo es posible que la iglesia en su momento, en lugar de amar a la gente, los comenzó a perseguir porque no creían como ellos? Y los comenzó a torturar y los mató porque no creían otro tipo de cosas, cuando lo que Dios nos había llamado era amar a las personas, aún aquellos que piensan diferente de nosotros. Dios te llamó a amar a aquel que piensa diferente de ti, aquel que quizá dice: ay, jajaja, los cristianos, estás loco, lo que sea, ¿verdad? Dios quiere que los amemos. No que los juzguemos, ni que digamos: no, sí, pero yo no soy como tú, yo sí conozco al Dios verdadero y yo no soy religioso y yo no adoro a las imágenes. Y no, Dios quiere que nosotros amemos a todas las personas, porque cuando nos hemos desviado, cuando la iglesia de Cristo se desvió, se cometieron las peores atrocidades, ¿verdad? Cuando la iglesia se desvía, las personas salen lastimadas. Cuando la iglesia de Cristo se desvía, las personas lastimadas. Ahora, ¿cuál fue el inicio de la iglesia del primer siglo? Algunas Biblias le dicen la iglesia primitiva, ¿verdad? La iglesia del primer siglo. Eso de primitivo a mí sinceramente, a mí no me gusta mucho, ¿verdad? Pero así dice la iglesia primera, la primera iglesia, la iglesia del primer siglo. Ahora, la iglesia apostólica, ¿cuál era el mensaje de esa iglesia? ¿Qué es lo que se predicaba? ¿De qué es lo que hablaban? Porque mira, no es responsabilidad de nosotros los pastores el que en esta generación la iglesia represente de manera correcta a su fundador.
Porque como les decía, hubo temporadas en donde la iglesia representó muy mal a Jesucristo. La cruz para nosotros representa el amor de Dios. Yo no sé para ti qué representa una cruz, pero representa el sacrificio de Cristo. Y esa cruz vacía representa de que no se quedó ni en la cruz, ni se quedó en la tumba. Él está vivo y está a la diestra del Padre. Eso representa para mí. Pero déjame decirte lo que nos decía cuando tuvimos, la primera vez que tuvimos oportunidad de estar en Israel. Una persona judía que vivió aquí mucho tiempo en México y que estuvo y que ahora vive allá con su familia, nos decía: para nosotros o para muchos judíos la cruz significa muerte. Cada vez que veíamos cruz, por ejemplo en las cruzadas, ¿qué es lo que hicieron? Asesinaron a muchos judíos en nombre de Dios. ¿Cómo es posible? Cuando Dios nos llamó a amar. Pero cuando cuando perdemos de vista la razón por la cual Dios nos llamó, entonces sucede este tipo de cosas. Ahora, ¿qué es lo que había en el corazón de Jesús cuando inició la iglesia? ¿Qué es lo que había? Mira, Jesús y sus discípulos, ustedes saben que fueron a Jerusalén ya en los últimos días a celebrar la Pascua. Celebraron la Pascua, luego arrestaron al Señor Jesús, lo torturaron, lo crucificaron, murió. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Y pasaron 3 días. ¿Y dónde creen que estaban sus discípulos? ¿Qué es lo que les había dicho el Señor Jesús? Es necesario que yo muera, pero al tercer día voy a resucitar. Ahora, si Jesús había dicho eso, ¿qué es lo que se esperaba de sus discípulos? Imagínate, al tercer día, el día domingo. ¿En qué momento comienza el día para los judíos? A las 6 de la mañana. A las 5:59 te aseguro que sus discípulos no estaban: ya va a resucitar. 10, 9, 8. No. ¿Sabes dónde estaban los discípulos? Escondidos, dispersos, habían huido. Jesús les había dicho: voy a resucitar. No estaban ahí en sus casas de campaña esperando: ya falta poco, 5 minutos, ya, nuestro Señor Jesucristo. No. Jesús les había dicho que iba a resucitar. Pero no estaban esperando. Nadie esperaba ver la tumba vacía. Nadie esperaba ver la tumba vacía. No hubo una cuenta regresiva, como les digo. ¿Por qué? Porque sus discípulos estaban esperando ver un líder que se levantara y que los liberara del imperio romano. Era lo que estaban esperando ellos. Ese libertador, ese Mesías que los iba a liberar ustedes saben que en ese tiempo quien gobernaba una gran parte o el mundo conocido en ese tiempo era el imperio romano. Y estaban esperando a ese libertador. Y cuando Jesús muere, dicen: ¿qué pasó? Si Él nos iba a liberar. Esa fue una de las razones por las que Judas dijo: pues no, este creo que no es. Y por eso lo traicionó. Su libertador había muerto y ellos se habían dispersado. Y las mujeres fueron las primeras que el primer día de la semana, que era el domingo, fueron a la tumba. Y ellas fueron las primeras en saber que nuestro Señor Jesucristo ya no estaba. El ángel les dijo: ¿a quién están buscando? Él ya no está aquí, Él resucitó. Vayan y díganle a los demás discípulos. Y fueron con los demás discípulos. ¿Y qué dijeron los discípulos? Los hombres de fe, llenos del Espíritu Santo, ¿qué dijeron? ¿Cómo crees? Disculpen las mujeres, ¿verdad? Pero a lo mejor dijeron: son mujeres. Ustedes saben, y en ese tiempo las mujeres eran relegadas. Pero ¿a quién se le apareció? ¿Quiénes fueron las primeras en saber? Ahora, si tú quieres que algo se esparza, ya sabes a quién decírselo, ¿verdad? Díselo a una mujer y es más rápido, sinceramente, ¿verdad? Aunque hay algunos hombres que también son muy buenos para comunicar, ¿verdad? Pero se lo dijeron a las mujeres y luego fueron a comentarle a los discípulos. Los discípulos no lo creyeron. Pero dice la palabra del Señor que 5 semanas después, más de 500 personas habían visto con sus ojos a Jesús. Más de 500 personas habían visto cómo Él no se había quedado en la tumba. Él había resucitado. Y muchos de ellos habían visto que Él había muerto. Había muerto, pero Él resucitó. Y Lucas
el otro hombre que escribió otro evangelio, ¿verdad? El evangelio de Lucas. Él era un médico, era una persona de ciencia. Y él hizo una investigación y le dijo: a ver, Teófilo, todas las cosas que te hemos contado y de la cual has tú aprendido, quiero que sigas conociendo. Voy a hacer una investigación y la voy a escribir. Y guiado por el Espíritu Santo escribió el evangelio de Lucas. Y luego escribió el libro de los Hechos, que es la continuación, ¿verdad? Y entonces está escribiendo Lucas, y escribe Lucas, y también en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos dice, Hechos 1:3 dice: durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes, indubitables, dice la Reina Valera, ¿verdad? Con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Él estaba vivo y les habló del reino de Dios. Muchas personas lo vieron. Entonces, por eso cuando Él les dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo era posible que esas personas, tantos cristianos, tantos seguidores de Jesús, estuvieron dispuestos a dar su vida en el Coliseo Romano cuando eran perseguidos y decían: tienes que negar a Jesús? ¿Cómo lo iban a negar? Si habían visto al Maestro, a quien les había mostrado ese gran amor, y por quien habían recibido al Espíritu Santo y había hecho cosas sobrenaturales. Habían visto cómo había muerto y ellos mismos luego lo vieron resucitado. ¿Cómo lo iban a negar? No importa, si yo muero, no importa, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y por eso estaban dispuestos a dar su vida por él, ¿verdad? Con muchas pruebas convincentes. A Tomás le dijo: a ver, Tomás, es cierto, no estuviste en la ocasión en la que yo me presenté con todos los demás, pero aquí estoy, mira, mete tu mano en mi costado. Yo soy. Y como les comentaba, ellos estaban esperando un líder militar. Imagínense, cuando lo ven resucitado, si la muerte no lo pudo detener, los romanos le van a hacer los mandados. Nada va a poder detener al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, al ungido, al Mesías. Y por eso entonces sus discípulos le preguntaron: Señor, entonces ya llegó, ahora sí, el tiempo de nuestra liberación, ¿nos vas a liberar de los romanos? Y en el versículo 7 y 8 dice: Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saber. Tranquilos, serenos morenos, esperen. Le dice pero. Y en estos momentos, o sea, les estaba diciendo: miren, no se trata de ustedes. Yo sé que ustedes quieren un libertador, pero eso va a llegar en su momento. Y les comienza a hablar de lo que es importante, por qué él había comenzado este grande movimiento. La razón por la que estamos aquí, la razón de nuestra existencia, no es para criticar, no es para juzgar a aquellos que no están aquí, no es para creernos más que otras personas. ¿Cuál es nuestra razón? ¿Por qué? ¿Cuántos quieren saber lo que contestó? ¿Verdad? Dice la palabra de Dios: pero recibirán poder cuando el Espíritu descienda sobre ustedes, y me serán mis testigos, y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Esta es la razón: ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y de qué creen que se trata la salida alfa? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Me serán testigos cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que te llena, que te permite que te vacíes de ti y seas lleno del poder del Espíritu Santo. Él hace algo sobrenatural en tu vida. Ahora, en el Antiguo Testamento, decíamos también, lo veíamos el día de ayer en uno de los videos, en el Antiguo Testamento, y lo podemos ver en la palabra de Dios, como por ejemplo con Sansón venía el Espíritu Santo y le daba poder y hacía cosas sobrenaturales. Vino sobre David, se fue de Saúl y vino sobre David, y David ahora era el ungido y el que tenía un propósito, una razón, una tarea específica, guiada y empoderado por el Espíritu Santo. Era algo solamente personal o un grupo pequeño, un grupo reducido. Pero dice la palabra de Dios: ahora es a toda la iglesia, a toda mi iglesia. Yo les he llamado ahora dentro de nosotros. Dice la palabra de Dios que ahora tenemos las arras de nuestra herencia, que es el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Dentro de ti, mira, esto es bien importante, dentro de ti vive
y mora el Espíritu Santo. El mismo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ahora está contigo y te da poder. Pero te da poder no para hacer lo que tú quieras. Aquí te está diciendo, me serán testigos después de recibir el Espíritu Santo. Yo quiero que ustedes, ¿qué es lo que hace un testigo? Él da testimonio, él expresa su experiencia, lo que vivió, lo que presenció. Eso es lo que dice un testigo, no es un abogado. Y sabes, a veces el problema que nosotros tenemos cuando estamos compartiendo a la otra persona es que queremos ser los abogados y querer defender a Dios. Mira, Dios no necesita defensor. ¿Quién es el abogado? ¿Quién es el que convence? El Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que estar convenciendo a la gente, y eso hemos aprendido mucho en Alfa, ¿verdad? No tenemos que pelearnos con la gente. Si quiere creer, si no quiere creer, si tiene otro tipo de ideas, está bien, no me voy a pelear, pero el Espíritu Santo lo va a convencer. Yo le voy a hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso es ser un testigo. Mira, yo no sé, quizás no sepa decirte de esas auras, ni pueda saber de este tipo de situaciones, o está bien, yo respeto lo que tú estás diciendo, pero yo te puedo decir lo que Dios ha hecho en mi vida. Y Dios me ha cambiado, y Dios me ha hecho una nueva persona. Y desde que conozco a Jesús, mira, no soy el más perfecto, pero Dios ha hecho algo en mi vida. No soy la misma persona, ¿verdad? Puedes compartir lo que Dios hizo en tu vida. Y eso es la razón por la cual Dios mandó a su Hijo, mandó al Espíritu Santo. Dice, me serán testigos y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Dice, sigue diciendo, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y los lugares más lejanos de la tierra, ahora estamos nosotros aquí, ¿verdad? Los lugares más lejanos de la tierra. Ese fue el propósito original. No fue para que nos reunamos y conozcamos más a Dios y hagamos solamente aquí el grupito de los amigos y nos llevamos muy bien. No. Dios nos llamó a compartir aquí en su momento. Ustedes saben que los primeros, la primera iglesia, todos ellos eran judíos. Y les dijo a todos los de Jerusalén, a los de Samaria, a todos los de Judea y hasta lo último de la tierra, a no judíos. Quiero que ustedes les compartan también. Y quizá el día de hoy no dimensionamos qué tan grande era lo que nuestro Señor Jesucristo les estaba pidiendo, porque pues ahora nosotros decimos, sí, Australia, y a lo mejor no hemos ido a Australia, pero vemos cosas de Australia, vemos cosas de China, a lo mejor lo ves en TikTok o lo ves en no sé dónde, ¿verdad? ¿Cuántos? No quiero que levantes tu mano, pero yo sé que muchos ven novelas coreanas o cosas de otras partes, novelas brasileñas, ¿verdad? De otras partes. Ahora podemos hablar podemos estar viendo, ¿cómo se llaman? Imágenes de la luna, de otros lugares muy lejanos. Pero en ese tiempo no tenían internet, no tenían aviones, no tenían transatlánticos como el día de hoy. Pero sabes, cumplieron su llamado. Ellos cumplieron su llamado. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estás haciendo tú? Y como les he dicho en otras ocasiones, quizá no necesitas ir a compartirle al negrito de África, con el morenito de tu vecino, con el negrito de al lado, ¿verdad? No necesitas irte tan lejos. Y no era tan fácil, porque cada región tenía su Dios. Tú ibas a Egipto y decían, bueno, ya nos cambiamos a Egipto, pues vamos a adorar a los dioses de Egipto, porque los dioses aquí en Egipto, estos son los buenos. Y si iban a Mesopotamia y decían, ahora ya llegamos a Mesopotamia, hay que adorar a los dioses de Mesopotamia. Por eso el Imperio Romano no les imponía a sus dioses, sino decía, cada quien que tenga sus dioses, pues está bien, ¿verdad? Pero ellos cumplieron el llamado. Tenían que llegar con las personas y decirles, hay un Dios vivo y verdadero que envió a su Hijo Jesús para reconciliarnos. Y ellos lo hicieron. 2000 años después, gracias a Dios, aquí estamos. Ahora, Jesús les dio estas palabras y les dijo que esperaran en Jerusalén hasta que recibieran al Espíritu Santo. Les dijo, esperen. Ahora, en Hechos 1:14 dice, todos se reunían, todos, y estaban constantemente unidos en oración junto con María y la madre de Jesús, varias mujeres más, y los hermanos de Jesús. Los hermanos de Jesús. Ahora, mire, esto es bien importante porque habla de que estaban todos reunidos las mujeres, y en ese tiempo las mujeres y los hombres siempre estaban divididos. Pero eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesús.
Ya no hay diferencia entre hombre y mujer, entre esclavo y libre. Todos son iguales delante de la presencia del Señor. Todos estamos hechos a la imagen de Dios. Ahora también dice, los hermanos de Jesús estaban ahí reunidos. Y los evangelios dicen que los hermanos de Jesús creían que Jesús estaba loco. Ay, imagínate que tu hermano te diga, yo soy el Mesías. Ponte a pensar, tu hermano o tu hermana, yo soy hijo de Dios. Ay, está bien que siempre sabías qué decir, que eras muy inteligente, que en todos los juegos nos ganabas, quién sabe cómo le hacías. Pero eso, a que seas Dios, a que seas el hijo de Dios, pues no. Pero es que, por ejemplo, Santiago, que también escribió una carta, que fue el hermano de Jesús y que llegó a ser columna de la iglesia. Santiago, a él en su momento pensó que Jesús estaba loco, pero cuando vio a su madre, la tuvo que consolar porque su hijo había muerto. Y vio a Jesús muerto, pero luego lo vio resucitado. ¿Cómo no iba a creer? Aquí podemos ver cuando los hermanos de Jesús, dice que hasta escribió un libro y dice el Señor, no dice yo soy Santiago el hermano del bueno, no, dice Santiago, siervo de Jesucristo, ¿verdad? Yo soy siervo de Jesús. Ahora vemos que el movimiento siguió, ¿verdad? Y entonces de todas las regiones del mundo, en Hechos capítulo 1, vemos que se habían reunido porque había sido la Pascua, y todos los judíos de diferentes regiones del mundo venían a Jerusalén en la Pascua a adorar, ¿verdad? A adorar a Dios, a Hashem, a Elohim. Venían a adorar a Dios. Y pasaron 50 días y llegó la fiesta de Pentecostés, que es una fiesta importante también para los judíos. Y estaban todos reunidos de todas partes del mundo. Y en ese momento sucedió lo que el Señor Jesucristo les había dicho: no se vayan hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y vino el Espíritu Santo, y entonces comenzaron a hacer lo que Jesús les había dicho: vayan a todo el mundo y prediquen y háblenles de mí. Y ahí había muchos judíos, pero eran judíos, por ejemplo, en este tiempo, judíos que habían ido de Estados Unidos, por decirlo. ¿Y qué hablaban esos judíos? Inglés. Y los judíos mexicanos, ¿qué hablaban? Español, ¿verdad? Y había ahí, hablando quizá español, lo que fuera en ese tiempo, ¿verdad? Los idiomas de ese tiempo. Estaban todos ahí reunidos. Perdón. Y dice la palabra de Dios que cuando descendió el Espíritu Santo sobre ellos, los discípulos de Jesús comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, que las personas de los judíos de otros lugares les comenzaron a entender. Y entonces vemos en el versículo 7 y 8, dice: todas estas personas son de Galilea, y aún así los oímos hablar en nuestra propia lengua materna. Sí, yo nací en Capadocia, yo nací en Frigia, yo nací en Egipto, y están hablando mi idioma, mi lengua materna. ¿Cómo es posible? Además son galileos. No son de Jerusalén, no son de la capital, no son gente estudiada, son del vulgo. ¿Dónde aprendieron? ¿Quién les enseñó a hablar egipcio? ¿Quién les enseñó a hablar nuestro idioma? ¿Verdad? Y dice, por eso los siguientes versículos dice, en Hechos capítulo 2, dice: aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de todas las áreas de Libia, alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses, árabes, y todos oímos hablar en nuestro propio idioma acerca ¿de qué estaban escuchando hablar? De las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Era lo que ellos estaban hablando, de cosas maravillosas. No los estaban criticando, no los estaban juzgando, estaban hablando de las cosas maravillosas que Dios había hecho. Y quedaron maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Ahora, ¿qué nos dice esto a nosotros como la iglesia de Cristo? Primero, que la iglesia, independientemente del idioma que se hable, su enfoque siempre fueron buenas noticias. ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas. Son buenas nuevas de alegría, de gozo, de gran gozo, para todas las personas. Es para todos. No importa color, no importa sexo, no importa si te crees, como diría mi hijo, si te crees cajón, si te crees lo que sean, ¿verdad? Lo que te creas que eres, es para todo tipo de persona. Lo que Dios nos llamó a compartir es para todos. Es para todos. Y luego sigue diciendo: israelitas, escuchen estas palabras,
Dios aprobó a Jesús de Nazaret y lo demostró ante ustedes con las obras poderosas, las maravillas y las señales milagrosas que hizo a través de él. O sea, Dios aprobó, él mostró que Dios era, que Jesús era el Hijo de Dios. Dios lo aprobó, él era el Hijo de Dios, murió, pero resucitó al tercer día. Ustedes bien saben que es verdad porque lo vieron. Muchos de ellos habían estado ahí, eran testigos, habían estado en la Pascua y habían visto la muerte de Jesús. Y luego aquí todos los que están hablando en sus idiomas somos testigos, y muchos de ustedes también lo vieron. Los milagros de Jesús confirmaban que Jesús era lo que él había dicho. Dice, él les fue entregado conforme al plan de Dios. Era ya plan de Dios, quien ya sabía lo que iba a pasar. Ustedes lo mataron por medio de los hombres perversos, clavándolo en la cruz. Ustedes creyeron que era un hereje y pidieron que lo mataran, pero Dios hizo que Jesús resucitara. Y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. La muerte no tenía ningún poder sobre él. Y luego sigue diciendo, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. No una persona, no 5 personas, todas estas personas somos testigos. Ahora, mira, yo que lo negué, dice el apóstol Pedro, yo que lo negué, yo fui testigo, yo lo vi morir, pero también lo vi resucitado. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Lo hizo como Señor, como Mesías. Mira, dice la palabra de Dios que Dios lo hizo el Señor. La palabra griega kurios, que se utilizaba para hablar de Dios mismo, lo hizo el Señor, lo hizo el ungido. Todo dice, lo hizo un gran maestro. No era un coach, no era un gran maestro, no era una persona muy sabia como ha habido muchos. No, él fue, o él es el Mesías, el ungido, el Rey de Reyes, el Señor de los señores. Jesús es mucho más que un gran maestro, es nuestro Señor. Si tú le entregas tu vida a Jesús, ¿verdad? Él es tu Señor, Él es tu Mesías. Ahora, haciendo un repaso rápidamente, muchos lo vieron hacer milagros, pero no creyeron en Él. Lo vieron ser arrestado y algunos lo abandonaron, y otros pidieron deshacerse de Él, matarlo. Lo crucificaron y se burlaron de Él. Lo mataron y sepultaron y nadie creyó que regresaría. Resucitó y está vivo, y ahora lo vieron y creyeron en Él. Lo vieron y creyeron en Él. Ahora quizá tú te has burlado y no has creído en Él. Hay gente que en su momento se ha burlado, no ha creído en quién es Jesús. Sí, fue una buena persona. Hay personas que lo dicen así, fue un gran maestro, como ha habido otras personas, como otros maestros, ¿verdad? Pero mira el efecto de las palabras de Pedro que tuvo en toda esa gente, en todos esos judíos que habían venido de otras partes del mundo. Dice, estas palabras, el versículo 2:37 dice, estas palabras les llegaron hasta el fondo del corazón. O sea, estaban profundamente conmovidos, heridos en sus conciencias. Así que dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Híjole, si ya nos dimos cuenta, la regamos. Era el Mesías, a quien estábamos esperando, que nuestros padres, nuestros ancestros estuvieron esperando por tanto tiempo, y lo tuvimos y no nos dimos cuenta. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? ¿Les gustaría saber qué fue lo que Pedro le dijo? Bueno, el próximo domingo lo vamos a ver. No es cierto, vamos a terminar de verlo. No les dijo, miren, deben asistir a la reunión de la iglesia todos los domingos, aunque sí tenemos que asistir, ¿verdad? Dios quiere que seamos parte del cuerpo de Cristo. No les dijo, deben creer en esta lista de verdades doctrinales, aunque hay verdades que tenemos que creer. No les dijo, deben darnos todo su dinero para limpiar su conciencia. No, aunque tenemos que ser generosos, porque eso habla de nosotros damos porque estamos agradecidos con Dios y porque Dios nos ha puesto el ejemplo y Él dio lo mejor y nosotros damos lo mejor, pero no lo hacemos para limpiar nuestra conciencia. No lo hacemos por buenas obras, sino sabemos que Dios ha sido bueno con nosotros y por amor lo hacemos. ¿Pero qué? Entonces, ¿qué fue lo que Pedro les contestó? Fíjate lo que dice el versículo 38. Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados.
Y mira, Pedro no le está diciendo, no está hablando con ellos con arrogancia, no les está diciendo, bueno, eh, yo sí soy bueno, yo soy el apóstol Pedro, vengan a aprender, les voy a enseñar lo que es la santidad a Jehová, ¿verdad? No vino, les habló y les dijo: arrepiéntanse, desde una actitud de: yo lo negué 3 veces. Cuando más me necesitaba mi gran amigo, mi mejor amigo, dije: patitas, ¿para qué las quiero? Y me eché a correr y no estuve con él. Me siento muy arrepentido. No saben la amargura. Dice la palabra de Dios que Pedro lloró amargamente, se sintió muy mal. Les estoy hablando desde ahí. Yo me tuve que arrepentir, porque dice la palabra de Dios que no hay justo ni uno solo. Y por eso les digo: arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan a Dios y sean bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Porque el arrepentimiento es es un cambio de mentalidad, es un cambio de dirección. No es un: ay, sí, me arrepiento y otra vez. No, es un: Señor, me siento, Padre, yo sé que esto está mal, yo sé que esto me está dañando, te está dañando, estoy lastimando a otras personas, estoy caminando de esta manera. Y arrepentimiento es un cambio de dirección. Ya no voy a seguir haciendo esto, voy a hacer lo contrario, voy a vivir de manera diferente. Eso es un verdadero arrepentimiento. Y habrá gente que diga: bueno, y a lo mejor alguno de los que me está escuchando en la transmisión o alguien pueda decir: bueno, pero la verdad es que yo hago las cosas a mi manera, yo tomo mis decisiones y yo vivo de acuerdo con la manera en la que yo creo que es lo correcto. Pero si te das cuenta, quizá lo has intentado y te has equivocado. Nos hemos equivocado, hemos lastimado, hemos dañado, nos hemos dañado nosotros mismos. Y Dios quiere un estilo de vida mejor para cada uno de nosotros. Y Dios dice: arrepiéntete. Arrepentimiento es decir: ya no quiero vivir de esta manera, quiero hacer ahora la voluntad de Dios. Y dice: bautízate en el nombre de Jesús para perdón de tus pecados. Cuando nos bautizamos, es una expresión externa de un cambio interno. Es importante que tú te bautices, porque le estás diciendo a toda la gente: yo soy un hijo de Dios, yo soy un seguidor de Jesús, he decidido seguir a Cristo. Eso es lo que significa el bautismo, ¿verdad? Ahora el Espíritu Santo es quien te acompaña todos los días y te recuerda lo que Dios tiene para ti y te capacita y te ayuda en todo momento. Ahora les dijo: esta promesa no es solamente para ustedes. Dice el versículo 39: esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos. O sea, tú y yo, todos los que estábamos lejos en su momento. Es decir, para todos los que el Señor nuestro Dios quiera llamar. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Imagínate, ese fue el inicio de la iglesia. Así comenzaron. No comenzaron siendo 10. Es cierto, comenzaron siendo 11. Pero de repente ya eran 3,000. ¿Cuántos dicen: Señor, queremos ver eso en nuestra iglesia? ¿Verdad? Señor, queremos ver eso en nuestra iglesia. De repente 3,000, 5,000, ¿verdad? Porque para Dios no hay nada imposible. Así fue el inicio. Fue un efecto sorprendente, maravilloso, poderoso. Ahora miren, si hacemos una pequeña pausa, ya estoy casi concluyendo, terminando. Si eres un seguidor de Jesús, me gustaría que entendiéramos, todos los que estamos aquí, que desde el principio la iglesia fue diseñada para ser inclusiva. La iglesia de Jesucristo fue diseñada para incluir a todos. Por eso decimos: todos son bienvenidos. Y cuando tú veas una persona que quizá la veas diferente a ti, ámala. Ámala. A lo mejor no se viste como tú, a lo mejor no tiene las mismas costumbres que tú, porque los discípulos, muchos de ellos, les costó mucho trabajo, tenían todas sus costumbres judías. Y vemos en la palabra de Dios cómo les costó trabajo deshacerse de esas costumbres que tenían. Y llegó un momento en que los discípulos dijeron: no les impongan todas esas tradiciones a los que están recibiendo, a los que están conociendo a Jesús, a nuestro Señor Jesús, porque no se las hagan tan difícil. Ni ustedes mismos pueden cumplir con todo lo que ustedes les están pidiendo, que hay que cumplir esto y que hay que hacer esto, que 613 mandamientos.
No se las hagan tan complicadas, ¿verdad? No se las hagan tan complicadas. Y eso es lo mismo que nos dice Dios a nosotros. No les compliquemos la vida. No les demos toda una lista de cosas que tienen que hacer y no hacer aquellos que están conociendo al Señor. Por eso cuando tú llegas aquí no recibes tu manual de cristiano. Vea, este es tu manual de las 700 formas de cómo te tienes que vestir y cómo tienes que hablar y cómo tienes que moverte y los colores que tienes que utilizar y el negro es del diablo y el blanco es... No, ¿verdad? Dios no quiere que actuemos de esa manera. Desde el principio la iglesia fue diseñada para ser inclusiva y multicultural, de todas las culturas, de todo tipo de raza, tribu, lengua, nación. Dios nos llama a aceptar a todas las personas, de todos los colores y sabores, de todo tipo de personas. Dice, con el propósito de llegar a todas las personas sin importar su origen. Para conectarlo con las preguntas, para conectar todo esto que hemos estado viendo con la pregunta que te hice al principio: ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Mira, podemos tener muchas razones para estar aquí. Cada uno de nosotros podemos tener diferentes razones, pero solo una razón nos une para quedarnos, y es seguirlo. La razón es que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, quien murió por nuestros pecados y resucitó. Eso es lo que nos une. Que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús murió en la cruz. Él es el Cristo, murió en la cruz, pero resucitó y ahora Él es nuestro Señor. Eso es lo que nos une. Eso es lo que nos debe unir. Quizá algunos cantan más guapachoso, ¿verdad? Y me la llevo, ¿verdad? Algunos son más guapachosos, algunos no lo somos tanto, ¿verdad? Unos de un color, otros de otro color, unos de una forma, otros de otra forma, pero todos tenemos un mismo Dios, un mismo Padre, un mismo Espíritu, y amamos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Él es nuestro Padre. Eso es lo que nos une. Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que Dios, dice 1 Timoteo 2:4, Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Él quiere que todos sean salvos. Dice la palabra de Dios también que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la razón. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué estamos aquí? El Señor Jesús dijo: me van a hacer testigos. Dios quiere que seas testigo. Dios quiere que compartas con tu vecino, con la vecina que a veces no aguanta ciertas cosas de ella, con tu compadre, con tu compañero del trabajo, con tu compañero de la escuela, con tu amigo, con tu amiga, que les compartas lo que Dios ha hecho en tu vida, porque Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos sean salvos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la verdad? Tenemos que recordar que hay un solo Dios. 1 Timoteo sigue diciendo: pues hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, que logró la paz: Jesucristo. Cristo Jesús, quien dio su propia vida para pagar por la libertad de todos. Él es el mediador. Él es el que nos reconcilió con el Padre, y ahora quiere que todos le conozcan, que tu vecino, que tu familiar, que tu amigo lo conozca. Como decíamos la semana pasada, ¿cómo estás tú representando a tu maestro? Tú eres la iglesia de Cristo, eres un cristiano, eres un seguidor de Jesús. ¿Qué es lo que están viendo tus compañeros en la escuela, en el trabajo? Tú y yo somos la iglesia de Cristo. Por eso les dijo el apóstol Pablo, Hechos 2:28, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Ponte de pie.
Padre, tú quieras que cada uno de nosotros, Señor, si no hemos tomado esa decisión, podamos entender que tú eres el ungido, el Cristo, el Mesías, esperado por tantas personas. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Y tú nos dices: vuelvan a mí, arrepiéntanse de sus pecados. Dice su palabra que no hay justo ni uno solo. ¿Por qué no el día de hoy te pones a cuentas delante del Señor y le dices: Señor, perdona mis pecados, perdona mis pecados, perdona mis faltas? Perdóname, Señor, cuando no te he representado bien como la iglesia de Cristo, como tu discípulo, como tu seguidor, cuando me he callado, Padre, y no he hablado a otros del amor tuyo, lo que tú has hecho en mi vida. Padre, que pueda yo recordar que tu Espíritu Santo vive en mí, me empodera para compartir con otros de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia, de tu favor, de lo bueno que tú has sido conmigo. Si no le has entregado tu vida a Jesús, el día de hoy no quiero pasar este momento sin darte la oportunidad de entregarle tu vida a Él. Quiero que por favor todos repitamos esta oración y le digamos con todo el corazón: dile: Dios, te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir en la cruz para perdonar mis pecados. Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Te recibo, sé tú mi Señor y sé tú mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Un fuerte aplauso al Señor.